eso depende mucho de lo que nosotros pensamos que Dios está haciendo, del entendimiento y el conocimiento que tenemos de Él. Y de eso es que yo quiero hablar cuando digo cuenta con Él en una lección de la vida de Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 6. Le voy a pedir que bajen sus rostros conmigo y oremos en esta hora. Padre del cielo, tú eres santo, tú eres Dios, no hay nadie como tú. Te pedimos que te manifiestes, que alumbres nuestro entendimiento, que saques lo oculto, mi Dios amado, y nos dejes ver con claridad donde nuestras razones se confunden. Bendícenos, Señor, tu Espíritu Santo obra en nosotros, en nuestros corazones, con tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta con Él. Saben que cuando tenemos conceptos equivocados de Dios, Dios puede estar al lado nuestro y no lo creemos, y no lo sabemos, y no lo consideramos. En el mundo hay gente que dicen que Dios no es real, que no hay Dios. Y si tú les hablas, ellos te dicen, pruébamelo, enséñamelo. Y de manera descuidada, diría yo, para no irme muy lejos, de manera descuidada pedimos la prueba de algo que está en nuestras narices, porque rechazamos con falsas excusas la verdad. Hay gente que piensa, son más materialistas y dicen, yo solamente creo lo que se puede probar científicamente. Right? Y la ciencia es algo muy bueno. Con la ciencia tenemos medicamentos, ¿verdad? Tenemos medios de transporte que no se tenían antes, tenemos recursos de comunicación que no se tenían. O sea, la ciencia es buena. And actually, la ciencia es el resultado de lo que Dios puso en nosotros. La capacidad que no le dio a los caballos, que no le dio a las ballenas, que no le dio a los canguros, no las dio a nosotros. Y por eso tenemos ciencia. Pero la gente muchas veces te quiere descartar la realidad o tener una suficiente excusa al decirte, no, muéstrame a Dios, o sea, vamos a tratar a Dios, a ponerlo en una probeta, enséñamelo para yo poder observarlo y sacar una conclusión que es el método científico. El método científico es así. Pero sucede que si nosotros pensamos bien, el método científico es muy bueno, pero muy limitado. Porque hay grandes preguntas, como son las preguntas de los niños. Grandes preguntas que la ciencia no tiene respuestas. Yo estaba diciendo recientemente en la clase que la ciencia tiene una cosa bien clara. Nada de lo que existe sale de la nada. Si usted habla con un científico y de los que prueban las cosas, usted le dice, le pregunta, ¿usted cree que donde no hay nada de repente puede aparecer algo? Y te dicen absolutamente no. Científicamente injustificable. Entonces es imposible. La próxima pregunta es, ¿usted se vio en el espejo?
Porque, bueno, porque ¿de dónde salió usted? No, salí de la barriga de mi mamá. ¿Y tu mamá de dónde salió? De la barriga de la de ella. ¿Y de dónde apareció la primera mamá? ¿Saben lo que la ciencia dice? No lo pueden probar. No se le puede aplicar el método científico y tratarlo como ellos quieren tratar a Dios. No tienen respuesta. Y no hay que hacer un PhD en biología, física cuántica o cualquier otra materia de esas raras, ¿verdad? Que te ponen a hacer cohetes para ir a la luna. No, es tan sencillo como eso. Pero es evidente que en la creación, en lo natural, en lo que conocemos, definitivamente todo no se puede probar científicamente. Usted no puede probar científicamente que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. Usted no lo puede probar, eso no se mete en un laboratorio, en una probeta, se repite el ejercicio y se hace de nuevo y entonces saca su conclusión, sí, fue George Washington el primer presidente. No, no se puede. Pero nosotros sabemos que sí fue. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una historia. La historia es otra materia que no es estrictamente científica. Pero es proveedora de las evidencias de lo que ocurrió en el pasado. En las cortes se usan cosas científicas, pero la mayoría de las cosas no se resuelven por la ciencia. Se resuelven por la historia. Se resuelven por las evidencias que no se meten en un laboratorio necesariamente, aunque hay algunas como el ADN y esas cosas, pero muchísimas cosas son conclusiones de hechos, acontecimientos que hay testigos fidedignos que dicen, no, yo estaba ahí, pasó así, fue así. Entonces, ¿qué hay de nosotros y de nuestra relación con Dios? Bueno, yo decía, ninguno de nosotros dice hoy, yo estoy aquí porque me trajo un platillo volador que sabía la hora del culto y me sentó ahí. ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros tiene esa convicción. Y aunque usted no tiene un laboratorio de química ni usted es ningún científico, usted tiene muchos datos históricos de su propia vida que le dicen que usted tuvo una mamá que lo parió. ¿Verdad que sí? Entonces, como yo les he dicho antes, el día que el hombre abrió los ojos a la vida, no lo hizo porque donde no había nada explotó algo y apareció el hombre. Y para solucionar el caso, porque en verdad, científicamente, nada aparece así, es absolutamente improbable que explote, como dice Meyer Pilman en su teología, que usted explote un taller de impresión y que todos los tipos de letras salten por el aire con la explosión y cuando caigan formen la primera plana del periódico de mañana. O eso es más probable que por el famoso Big Bang hoy haya un hombre tan buen mozo como yo. Usted sabe cuántas venas yo tengo y cuántas neuronas y cuántos glóbulos rojos y cuántos glóbulos blancos y por qué todo eso está organizado como está organizado. Yo no puedo ser, yo quizás no sea tan bonito como yo pienso que soy.
Pero complejo soy, complejos somos. Y la ciencia nunca justifica de que esto se forme, porque sí. Y de la nada, pregúntale a cualquier científico, ¿algo sale de la nada? Absolutamente no. Dios, si nosotros pensamos en nuestra historia con Dios, si nosotros recordamos quién es el que se nos reveló como Padre y Creador nuestro. La palabra, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice, en el principio una probeta se recogió y se cogieron unas células de donde no existían y se formó un ser muy inteligente que después nos hizo a nosotros. ¿No? La Biblia no trata de exponer y explicar la existencia de Dios. Si no hubiera Dios, no hubiera Biblia, punto. Punto. Entonces, si Dios existe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo afecta tu vida? La realidad de Dios. Si crees en Dios, ¿cómo afecta tu vida? Hay una historia en la que podemos analizar y pensar algunas cosas y de la que yo saco 3 conclusiones fáciles. Le voy a predicar de 3 cosas, ¿okay? Mientras le voy narrando una historia que va pasando. Vámonos a 2 de Reyes capítulo 6 y vamos a empezar por la parte de resolución o la parte crítica de la historia de la vida del profeta Eliseo. Dice que por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, el criado de Eliseo, el profeta, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Porque eran ellos los que estaban rodeados y los carros que ellos veían eran del enemigo. Y vamos a ver la historia más adelante. No tengas miedo, respondió Eliseo. Oh, ¿cómo? Los que están con nosotros son más que ellos. Yo me imagino al pobre Gehazi mirando para todos los lados y en un momento pensando, pero mi señor se estará volviendo loco, porque yo no veo más nadie aquí. Right? Pero así dice la palabra, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Gehazi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La primera parte de la historia es algo que les he estado diciendo mucho últimamente, aunque es la historia de la vida. Y es que hay una primera realidad de la vida de la que yo sé que ustedes no se van a argumentar ni van a negar. Y es que la vida tiene sus problemas. ¿Verdad que sí? En la vida tenemos problemas. Ya. Dios creó el mundo, creó la luz, creó los árboles, creó los ríos, creó los cielos, las nubes, creó los animales, nos creó a nosotros y ahí vinieron los problemas. ¿Verdad que sí? Desde entonces, en la vida hay problemas, hay retos, hay dificultades. Hubo un momento que se trancó el juego y Dios
lo terminó. Ese fue el verdadero juego que se suspendió por lluvia. ¿Verdad que sí? ¡Boom! Se acabó el juego. Pero Dios volvió a abrir la historia de la humanidad con Noé y su familia. Con el mismo canto, con la misma cosa que le dijo a Adán y Eva, lo hizo con ellos. Right? Pero desde entonces Dios prometió soluciones y Dios fue haciendo pasos con el hombre y Dios hacía un paso y el hombre lo volvía a tener problemas y se hacía otro paso y volvíamos a tener problemas y envió a Jesucristo y Jesucristo para nacer tuvo problemas. Y desde que nació vinieron más problemas. Y para salvarnos tuvo que ir a la cruz y sufrir y morir. Y resucitó y llamó a los discípulos, les dio el Espíritu Santo y vinieron los problemas. Entonces no hay duda de que la vida es un reto. Fue tal que cuando llegó la época que estamos celebrando ahora de la Cuaresma y eso, en la historia de la vida de Jesucristo, Jesucristo empezó a decirle a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén, voy a sufrir, me van a maltratar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Esa es la vida. Problemas por donde quiera. Jesucristo iba y sanaba gente, Jesucristo iba y le daba vista a los ciegos, Jesucristo iba y perdonaba los pecados. Y había un grupo buscando problemas, siempre problemas. La vida es un reto. Entonces cuando ya Jesucristo iba para la recta final, para cumplir su obra, Él agarró a los discípulos en Juan 16 y les dijo todo lo que iba a pasar. Y les dijo estas palabras, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesucristo no dijo, hey, vengan, que ustedes si se montan conmigo en el carro mío no van a tener problemas nunca. Oh, no, al contrario, les dijo, esto se va a poner duro, la piña se va a poner agria. Y después no encontraron ni la piña. Cierto, es así. Pero cuando caminamos con Dios, tenemos que llegar a esta realidad. El número uno es de entender que la vida tiene retos y eso no significa que Dios no está ahí. ¿Entienden eso? Al contrario, Jesús dijo, esto va a pasar y va a pasar así. Cuando nosotros vamos a la historia de Segunda de Reyes capítulo 6, el versículo 8 dice que el rey de Aram o rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y le dijo, vamos a acampar en tal lugar. Había guerra contra la gente de Dios. Hay guerra contra ti y contra mí. ¿Sabías eso? Así como nos reconciliamos con Dios en el arrepentimiento por Cristo Jesús, al poner nuestra fe en Cristo Jesús, nos reconciliamos con Dios. Eso es una declaración de guerra contra el enemigo de las almas. Contra aquel que desde el principio, desde allá de Génesis capítulo 3, está buscando problemas. Había guerra, la vida es un reto, eso es algo que yo creo que no tengo que seguir ampliando mucho para que ustedes entiendan que es real. Ahora bien, las palabras de Jesucristo nos ponen en evidencia otra realidad de la vida. Y es que para todos los líos que se arman y para todos los problemas que vienen, Dios tiene una provisión. Dios tiene un plan. Todos. En el versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 6, dice que el rey, en el capítulo 8, el rey de Siria está diciendo, guerra,
vamos a matar a esta gente. En el versículo 9 dice que el hombre de Dios envió este mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por este sitio porque los arameos están descendiendo hasta allá. Así que el rey de Israel volvió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, envió a reconocer ese lugar. Y en varias ocasiones Eliseo avisó al rey de modo que éste tomó precauciones. Oh, hay problemas y Dios tiene soluciones. Hay problemas y Dios provee. Dios provee soluciones. En aquel tiempo Él usaba a los profetas, que yo digo es el instrumento más débil que Dios puede usar. Porque a nosotros se nos mete una jonada de esa y salimos corriendo a decir, no, tú le vas a dar un chance a esa gente. No voy a decir nada, me voy. Había un anuncio en televisión que decía, un muchachito, me voy de mi casa y no vuelvo nunca más. Nosotros, Dios le habla, Jesucristo le habló al viento y el viento se calmó de una vez. Le abrió las olas y se bajaron de una vez. Nos habla a nosotros y nosotros decimos, déjame pensarlo. Dios es Dios. Y Él usa lo que Él quiere. Había un profeta que le estaban ofreciendo un billete para que maldijera al pueblo de Israel. Y Dios usó una burra para decirle, mira, atrévete a abrir la boca, te va a dar 3 patas. A una burra, de verdad, en términos literales, alzó la burra y le habló, la famosa burra de Balaam. ¿Y qué es lo que quiero traer con esto? Lo que quiero traer con esto es, Dios es grande y Él puede. Él es más grande que el gigante que tú puedas enfrentar. Los de VeggieTales decían, God is bigger than the boogeyman. Dios es más grande que el cuco. Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios y Dios usa lo que Él quiera. Eso le da problema a mucha gente porque Dios usa su iglesia y actually la puerta del cielo ahora mismo es la iglesia. Y la iglesia está llena de gente débiles, confundidas en muchos casos, cabezones y cabezonas. Por eso este material de pastores, estos se mueren rápido. Les da mucho estrés, les da ansiedad, les da de todo. Porque no hay cosa más difícil para trabajar que gente. Pero Dios usa a gente. Dios usa esposos, esposas, padres y todo tipo de autoridades. Hasta la lata del semáforo. Dios la usa. Y ha instituido la iglesia, la oración, el discipulado, el testimonio y hasta la disciplina dentro de la iglesia para cumplir con sus planes. Dios lo usa. Y tú y yo, si creemos en Dios, tenemos que contar con Dios y lo que Él provee. Y tenemos que entender que la única razón por la que sabemos que estamos en medio de la tormenta, y Él dice, no se preocupen, es porque Él tiene. Cuando Abraham reconoció a Dios de manera expresa, Él lo llamó Jehová Jireh. ¿Sabe lo que significa Jehová Jireh? El Dios que provee todas mis necesidades.
Dios provee. El mundo está lleno de problemas, Dios provee. No estamos hablando de que, ok, no, yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada, yo me voy a sentar en mi casa a esperar que llegue el paquete de Amazon, hoy con un pollito frito, con tostones y un juguito de cereza. No. En el material de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Que se ponga la pila y que la gente que han desarrollado malos hábitos hay que ponerlos en su sitio y hasta echarlos para un lado si no quieren coger la disciplina. Pero una cosa que tenemos que entender de esta historia es que la bendición de Dios no significa ausencia de problemas. ¿Ustedes creen que Jesucristo fue bendecido? ¿Y ustedes creen que tuvo problemas? Es tan sencillo como eso. No hay que ir muy lejos. El Hijo de Dios, aquel que Él dijo, en el cual tengo complacencia, fue el que más problemas tuvo. Dice la historia de 2 de Reyes 6 que el rey de Asiria, enfurecido por lo que estaba pasando, porque le estaban descubriendo todos sus secretos, la trampa que él le ponía al rey de Israel no funcionaban, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quién está informando al rey de Israel? ¿Quién es la rata que tenemos aquí adentro? ¿Quién es el chivato? Nadie, le dijo uno de ellos. Nadie, mi señor y rey. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que usted dice en su alcoba. Pues entonces, dice el rey, averigüen dónde está el viejo ese y vamos a buscarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y ahí entonces está la escritura que leímos hoy. Ahí está la escritura que leímos hoy. Y dice, por la mañana, me voy a dar para atrás, por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Entonces, miren qué pasa. Yo creo que a veces entre lo que tenemos varias posturas con el asunto de Dios. Right? Hay la postura, yo les hablé un poquito de lo que no creen en Dios para nada, ¿verdad? Que todo tiene que ser comprobado en el laboratorio. Right. Pero nunca pueden comprobar de dónde salieron. ¿De dónde sale la vida? No saben. Ni siquiera de dónde sale el polvo y la piedra, tampoco saben. Pero exigen que para creer en Dios hay que demostrárselo con el laboratorio. Pero para creer, para vivir como estamos viviendo, no le importa nada. Pero entonces también hay otro lado de la vida, hay otro lado, hay otro grupo de gente que creemos en Dios o decimos que creemos en Dios. Hay una historia preciosa de uno que llegó a ser profeta de Dios, Samuel. Su mamá era estéril, no tenía hijos, oró a Dios, le dijo: dame ese hijo que te lo voy a regalar, y el Dios le dio el hijo. Historia breve. Ella, después que lo amamantó y lo levantó un poco, se lo llevó al sacerdote y le dijo: ahí está, para el servicio de Jehová.
Sí, y desde entonces, no sé qué edad tendría, algunos 8 años, el niño vivía en el templo. Se crió en el templo, haciendo cosas del templo, aprendiendo, Pero dice la palabra que un día, una noche más bien, mientras todo el mundo estaba acostado, Samuel escucha que Dios le llama, Samuel. Y Samuel, que es un ratón de iglesia, porque vive allá adentro, sale corriendo para donde el sacerdote y le dice, dígame mi señor, aquí estoy. Y el sacerdote, que así se medio despierta y dice, muchacho, ¿y qué es lo que tú quieres? Dice, ¿usted no me llamó? Dice, no, yo no te he llamado, vete a acostar, mijo, es una pesadilla, una cosa. Lo mandó a acostarse y eso pasó 3 veces. Y la tercera vez, el sacerdote se dio cuenta de que el pobre muchachito, aunque vivía en el templo, no conocía a Dios. ¿Qué le parece? Entonces el sacerdote le dijo, mijo, mira lo que tú vas a hacer. Cuando te vuelvan a llamar, tú dices, habla Señor, que tu siervo escuche. Y de ahí comenzó el conocimiento de Samuel del Dios que hizo todas las cosas. Vemos mucha gente, los hijos de los hijos del primer sacerdote de Aarón, hay un par de ellos que hicieron una vagabundería, no me acuerdo cómo que se llamaban. Hicieron lo que no tenían que hacer y estaban autorizados a trabajar en el templo y todo. Ofrecieron lo que se le llamó un fuego extraño y Dios los mató ahí mismo. ¡Bum! Se acabó. Conmigo no se juega. O sea que hay gente que aunque está en el ambiente, quizás se creó en una familia cristiana o no sé, o quizás empezó a visitar la iglesia hace 15 años, 10 años, 5 años, 20 años, no sé. Estamos en la iglesia, conocemos lo que son los diezmos, las ofrendas, los cánticos, la cena del Señor, los retiros, qué sé yo. Conocemos todos los truquitos del libro. Estamos acostumbrados a este ambiente, excepto que no conocemos la voz de Dios. No conocemos al Dios de la iglesia. Dios para una gente así es otro artificio del lugar, es otro instrumento, otra vasija del templo. Este muchacho, JC, había visto a Eliseo hacer grandes milagros. Él le servía sin reservas. Pero todavía no conocía al Dios de Eliseo. Cuando salió por la mañana a hacer lo que hacía todas las mañanas. Preparar el desayuno, una agüita para bañarse, qué sé yo. Y se ve rodeado de todos estos enemigos. Dijo, hasta aquí llegamos. Se acabó lo que se daba. Y salió corriendo para donde Eliseo. Ay, mi Señor, ya sí fue. Estamos rodeados. Ya no nos salva nadie. Y para su sorpresa, Eliseo le dijo, no tengas miedo, mijo. Y yo me imagino que el criado lo miraría así, como, yo creo que usted, vaya, póngase los lentes, porque usted como que no está entendiendo bien lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Como no tiene los lentes puestos, a lo mejor no oye bien. Pero Eliseo le dijo, los que están con nosotros son más que ellos, son más que los que están contra nosotros.
Y la idea del día de hoy es que nosotros aprendamos que aunque la vida es un reto, tiene muchos problemas, Dios tiene la provisión y la vida está diseñada para que la vivamos con Dios. Tenemos que contar con Él. Cuando Giesi sale ahí afuera a buscar el agua, a prender el fogón, lo que sea, y ve todos estos ejércitos, él tiene que recordarse a quién él le sirve y cuáles son sus promesas, cuál fue su compromiso. Porque Eliseo la Biblia no dice Eliseo había tenido un sueño, que muchos carros de fuego les rodeaba y les protegía. No dice nada de eso. Pero Eliseo sabía a quién le servía. Y le dijo, no te preocupes, mijo, que con quien nosotros caminamos siempre gana la batalla. Siempre la gana. Eso no quiere decir que las cosas son como a mí me gustan, pero Él es Dios, soberano, que manda la lluvia temprana y tardía. Aquel que manda su palabra y su palabra no vuelve atrás vacía. Por eso es que la vida del creyente es por la fe. Porque Dios nos da una palabra y esa palabra es que nos sostiene. Es la palabra que nos lleva a la meta. Es la palabra que nos hace navegar en la tormenta. Ábrele los ojos, dijo al Señor. Así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que pasa es que Dios no es como los Estados Unidos. Tú sabes, los Estados Unidos te manda 18 barcos, te lo va poniendo uno a uno ahí, De vez en cuando tiran un bombazo como para que... Tú sabes, como estamos aquí. No. Dios está ahí. Dios es real. Y la palabra de Dios dice que el que a Dios se allega tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Entiendes eso? No puedes caminar por la vida como un desesperado. Ay, y ahora. Estos son los tiempos de decir así. Porque todo está un desastre. Donde quiera que usted vea es un desastre. Y a veces decimos, Estados Unidos, esto se está volviendo un tollo. Me voy para mi país. Y entonces cuando mira para su pueblo, uno dice, ay, no. Ay, no. Tenemos que entender esas tres cosas. La vida es un reto. Dios tiene lo que se necesita. Y tú tienes que contar con Él, tú tienes que caminar con Él. Yo tengo que caminar con Él. Yo no puedo levantarme por la mañana a oír estos reportes de economía y de política y de enfermedades de salud y de qué sé yo qué. Ahí me va a reventar la cabeza como si fuera una sandía que le dan como una bola de boliche. Oh, yeah. No. Esa es la palabra. Hay muchas cosas que yo puedo decir. Pero yo lo que quiero decirte es que pienses en lo que Dios ha hecho en tu vida. Que pienses en cómo Él se ha manifestado a tu vida. Cómo Él te ha dejado verlo por encima de las imposibilidades naturales. Le voy a contar un testimonio breve.
tiempos mozos, Dios, siempre estuvimos involucrados en el ministerio y bueno, y entre los jóvenes éramos líderes y todo eso. Y ahí vi una muchacha que se había convertido allá en la iglesia, se llamaba Sandra. Y ella un día me llamó, se terminó un culto y me dijo, Kelly, yo necesito hablar contigo. Digo, ok, nos sentamos en el primer banco ahí y me dice, tengo un problema serio. Digo, ¿qué pasa? Me dice, mi papá y mi mamá están a punto de divorciarse, no sé si uno va a matar al otro, no sé qué lo va a hacer. Y yo estoy llorando y pidiéndole a Dios que nos ayude y cada día está peor la cosa. Usted se puede imaginar yo, un muchachito de 20 años, me pongo a pensar así y digo, mija, pero ven acá. Bueno, número uno, no es nada, tú no eres que causaste este problema. Tú eres la hija de ellos y es un problema de la relación de ellos. O sea que no puedo decirte, tú tienes que arreglar esto, tú tienes que arreglar esto tuyo. Y ya tú me has dicho que tú estás orando, que le estás pidiendo a Dios, ¿y qué otra cosa puedes hacer? Yo creo que estás haciendo lo que tienes que hacer. Dice ella, sí, pero estoy desesperada. Digo, bueno, ¿sabes lo único que yo veo que tú tienes que hacer? Y yo digo, espera. Ya tú hiciste todo lo que tienes que hacer. A ti te importa, tú has tratado de ayudarlos, tú estás orando por ellos insaciablemente y hasta estás buscando consejo. Digo, yo creo que no hay más nada que tú puedas hacer. Digo, lo que te toca es dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo le dije eso? Simple matemática. Esto es lo que dice la palabra. Ya tú lo hiciste. Entonces es el que le toca. Simple matemática en ese momento. Lo vi clarito. Bueno, yo creo que no pasaron 2 semanas. Se termina Kelly, ven, tengo que hablar contigo. Oh, ok. Nos sentamos en el mismo banco y me dice, mira, como te traje el problema y te traje el lío, tengo que decirte lo que pasa. ¿Qué pasó? Dice, Dios respondió. De repente se arrepintieron, se convirtieron, se volvieron 2 tostolitos, nada más quieren vivir abrazados en la casa y quieren que nosotros nos vayamos y lo dejemos solos. Dice, Dios resolvió. Me lo dijo con gozo, me lo dijo con satisfacción. Y yo tuve que decir amén. Porque eso era lo que esperábamos, que Dios se manifestara. No lo hizo ella, mucho menos lo hice yo. Dios hizo lo que prometió. La vida es complicada. Los problemas no vienen porque tú no estás haciendo las cosas bien. Hay problemas que son nosotros que nos los buscamos. Oh, sí, eso no lo hay menor duda. Pero hay muchísimos problemas que tú y yo no. Estábamos durmiendo cuando pasó. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, confíen. Yo tengo la provisión. Yo tengo la provisión. Aún hay cosas que a mí me da miedo cuando lo digo, pero es la verdad. Esteban, dice la palabra de Dios, que
Lo quisieron exprimir como uno exprime una naranja. Y cuando lo exprimieron, lo que vieron fue como la cara de un ángel. Eso sí, que le dijo lo que le dijo hasta Viejo Verde a toda esa gente. Y le predicó el evangelio, claro. ¿Y sabe qué pasó? Lo mataron. Pero ¿sabe qué pasó cuando lo estaban matando? De que antes de que ellos lo mataran, él alzó la vista y el Señor estaba ahí al lado del Padre. Como quien dice, diciéndole, ven, mijo, vino tu Uber a buscarte. Y se fue. Ahí murió Esteban. Oh, ese no es el protagonista de la película que a mí me gusta. Right? Pero es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Y de repente un sinvergüenza que andaba por ahí matándolo a todito ellos, y Hacho le estaba ahí ese día. Dios dice, a ese maleante es que yo voy a usar para que se convierta más gente en este mundo. Entonces, mi oración es la de Eliseo. Señor, ábrele los ojos a tus hijos. Ábrenos los ojos. Los días que estamos viviendo son un desastre. No me inspira a nada, excepto que yo sé que por encima de todo y de todos estás tú. El Salmo 146, verso 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. No, si tú tienes un Dios que está muerto, ese no es Dios. No hay forma de matar a Dios. No hay forma de que Dios se muera. Tienes que saber que Dios está vivo y Dios es real. Ahora, si usted me pregunta a mí, entonces usted desde que se convirtió sabe eso así, digo, no, para nada. Para nada. Usted no sabe las veces que me asusté, las veces que me sorprendió, que me quedaba como, wow. Que el primer sorprendido era yo. Y tenía que decir, ciertamente es bueno Jehová y dichoso el hombre que confía en él. Así que abre los ojos. Padre del cielo, yo pido que tú abras los ojos de tu iglesia, empezando por los del pastor. Que nos des claridad de lo que tú estás haciendo, de cómo tú respaldas la obra que envías, de cómo tú nos disciplinas y nos corriges y nos enderezas, de cómo tú eres el Dios de todo poder y de toda gloria. Abre nuestros ojos, Señor. Déjanos verte. Glorifícate. Cambia nuestras vidas. Cambia nuestros corazones. Y glorifícate. Cumple tu propósito. Cumple tu plan. Como el salmista te decía, no abandones la obra de tus manos. Sosténnos, Señor. Bendito sea tu nombre. Señor, póngase de pie, dele
alabanza y gloria a Dios. La gente de adoración que vayan subiendo. Dile al Señor si lo escuchaste.